Nunca imaginé que me llamaran infértil frente a mi familia. Su amante quedó congelada de miedo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La estación de tren zumbaba con el ruido de cientos de personas. Risas, conversaciones, pasos apresurados. Pero para mí, todo estaba en silencio. La noticia golpeó como un trueno. Me quedé paralizada, mirando a mi madre. Ella, con lágrimas en los ojos, se aferró a mi brazo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo había llegado a esto? La vergüenza me envolvía como un manto pesado. La mirada de los demás, llena de compasión y curiosidad, se clavaba en mí. Sentí un nudo en la garganta, un temblor en las manos. Esa mañana había empezado convencida de que las cosas serían diferentes. Hicimos todo lo posible. Cada prueba, cada discusión sobre bebés. Nos imaginábamos padres riendo en una sala de juegos llenos de pañales y juguetes. Pero ahora todo era dolor. La doctora, con su bata blanca, había pronunciado la palabra que nunca quise escuchar. Infértil. Esa palabra resonaba en mi mente, una condena. Cuando miré hacia la esquina, la amante de mi marido estaba allí, completamente paralizada. Su rostro reflejaba la mezcla de miedo y malicia. Era un espectáculo. Ni siquiera podía mirarme a los ojos, como si esperara que el suelo se abriera y la tragara. Detrás de mí, mi familia murmuraba, susurros llenos de incredulidad. ¿Cómo podía estar en esta situación? Una espina en mi pecho se retorcía con cada respiración. Todos estaban observando. Los murmullos aumentaban, mezclándose con el sonido del tren al llegar. La gente se agolpaba. Recibí miradas de pena y curiosidad. Las palabras «¿qué pasará ahora?» danzaban en el aire. Sabía que nada volvería a ser igual, que la vida cambiaría. En ese instante me dio una punzada de rabia. No era justo. ¿Por qué yo? Quería gritar, romper algo, quejarme de la vida. El clamor se apoderó del ambiente cuando una voz, quizás la más reveladora, se alzó entre la multitud. ¿Pero es realmente su culpa? Fue un golpe. Los ojos de todos se volvieron hacia mí, esperando una respuesta. Abrí la boca, pero nada salió. Solo silencio. Era un momento eterno, un abismo. Mientras la ansiedad se intensificaba, mi mente giraba en busca de respuestas. De pronto, el tren se detuvo, el sonido casi sordo ante la tormenta que se libraba en mi pecho. Una carta arrugada en mi bolsillo parecía pesar más que el resto de mí. ¿Era el momento de revelarla? Las manos temblaban. Todo se detenía. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, debo darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El tren finalmente se detuvo, y un soplo de aire frío cortó la atmósfera densa que nos rodeaba. La multitud continuaba su baile frenético, pero yo estaba atrapada en una burbuja de dolor. La mirada de mi madre seguía fija en mí, como si terminara de tomar conciencia de la magnitud de la tragedia. Sentía que los ojos de todos estaban clavos en mi pecho, agujereando mi ya desgarrado corazón. El murmullo a mi alrededor se desvanecía poco a poco, reemplazado por el tamborileo de mi mente, repitiendo la palabra infértil. De repente, el aire se volvió espeso, y en un mar de dudas, me pregunté si realmente quería seguir adelante con la revelación de la carta que tanto peso llevaba en mis entrañas. ¿Qué impacto tendría en este momento ya tan cargado? Casi por instinto, llevé mi mano al bolsillo y acaricié la arruga del papel. ¿Era el único vestigio de mi realidad anterior, una realidad en la que todo parecía estar bien, en la que mi vida tenía sentido? Pero ahora, ese sentido se desvanecía como el humo. La amante de mi marido aún mantenía su mirada baja, atrapada en su propia tormenta. Recordé el resentimiento que había construido hacia ella, el maldito hilo entrelazado de celos y angustia.
Me preguntaba si sentía culpa, si de alguna manera su corazón se revuelca ante lo que había causado. Al verla tan frágil, enfundada en su propio miedo, una pequeña chispa de compasión atravesó mi ira. ¿Acaso ella era realmente la enemiga aquí? Mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz temblorosa de mi madre. «Por favor, hija, ¿quieres que te traiga un poco de agua?» Su tono infundió una breve calma en el caos que sentía. Ella, siempre tan atenta, parecía querer protegerme de la tormenta social que se desataba a nuestro alrededor. Pero en mi interior, la tormenta continuaba gritando fuera de la burbuja, el mundo aún giraba. Los trenes partían y llegaban, pero yo no podía moverme. Necesitaba tomar una decisión, quedarme paralizada, presa del miedo y el dolor o confrontar lo que estaba por venir. La pregunta sobre si alguna vez podría ser madre me pesaba demasiado, como un ladrillo en mi pecho, y no sabía si podría soportarlo. Finalmente, la decisión recorrió mi mente como un rayo. Pensaría en la carta, en lo que representaba, como un signo de cambio. Las palabras que me habían escrito en ese papel traían consigo no solo respuestas, sino también la esperanza que había perdido. Sin embargo, no podía hacer lo que se esperaba de mí sin confrontar a mi marido primero. Tenía que buscar la verdad en medio del desasosiego, con todas sus implicaciones. Antes de que pudiera articular un solo sonido, sentí el impulso interno de caminar. Un paso y luego otro, decidí dirigirme a la salida de la estación. Mis piernas temblaban, pero había un nuevo fuego en mi interior, una necesidad poderosa de confrontar a mi esposo, de entender por qué había posibilitado que yo llegara a este punto. La carta podía esperar, pero la verdad no. Cuando finalmente crucé el umbral de la estación, el aire fresco me abrumó. Las luces del atardecer reflejaban mis emociones, un caleidoscopio de dudas, heridas y un atisbo de esperanza. De repente, una figura emergió en mi campo de visión, mi esposo. Con su mirada preocupada y el rostro demacrado, parecía haber estado esperando. En ese instante, supe que estaba a punto de entrar en una lucha que definirá no solo nuestro futuro, sino el mío. ¿Dónde estabas?, pregunté, con la voz firme pero temblando bajo la superficie. En su expresión, supe que el infierno de nuestras decisiones estaba a punto de desplegarse. Fue un momento crucial, una revelación que podría cambiarlo todo. Pero justo en ese instante, un sobresalto recorrió mi cuerpo. El sonido de su teléfono vibrando en su bolsillo sonó convencional, pero la sonrisa caída de su rostro indicó que había algo más. Su mirada se desvió momentáneamente hacia la pantalla, y en ese gesto, sentí que el abismo de nuestra historia empezaba a abrirse aún más. ¿Sería esta revelación la clave para apaciguar el caos o simplemente un capítulo más de la tormenta que nos envolvía? Las palabras se agolpaban en mi garganta, como faros de un mensaje atormentado que necesitaba ser pronunciado. ¿Quién te escribe?, pregunté en un susurro, tratando de mantener la dignidad en medio del desgarrador nudo en mi pecho. Sus ojos se levantaron, paralizados entre la culpa y el miedo. Era un laberinto del cual ambos éramos prisioneros, incapaces de encontrar una salida clara. Él tragó saliva, un movimiento torpe que parecía delatar la ansiedad que lo consumía. «Es solo trabajo», pronunció, pero el temblor de su voz traicionó su intento de desviar la atención. En ese instante, el entorno pareció desaparecer, el murmullo del tren y las personas que pasaban se desvanecieron. Era solo él y yo, atrapados en el momento, en el implícito reproche que se mantenía en el aire. «No puedes seguir escondiéndote», continué, el ardor de la decepción convirtiéndose en fuego ardiente dentro de mí. «Todo ha cambiado. Te lo dije, pero no sé si alguna vez realmente escuchaste». Mi mano aún acariciaba el papel arrugado en mi bolsillo, como un ancla que me mantenía conectada a la esperanza, al deseo de poder encontrar una respuesta allí. Su mirada se tornó distante, como si buscara la manera de salir de su propia pesadilla. «No quise herirte, creí que esto podría solucionarse», murmuró, y el peso de su confesión se desplomó sobre mí. Era una especie de confesión, pero no una disculpa. Sin embargo, esos pequeños destellos de remordimiento me hicieron cuestionar si había algo más profundo en el que merecía ser escuchado. ¿Qué creíste que podría solucionarse?, le inquirí, frustrada. ¿Te parece que esto puede solucionarse con promesas vacías? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros?
Miré a su lado, percibiendo la presencia de la amante, quien, aunque distante, parecía estar absorbiendo la tensión. Esa visión me hirió aún más. Lo que alguna vez consideré un refugio seguro había sido invadido, y esa invención de una relación paralela había desdibujado la realidad que habíamos fabricado juntos. Esa sombra en la que me había convertido ni siquiera era consciente del papel que desempeñaba en nuestro caos, y mientras sus ojos se encontraban con los míos, comprendí que mis preguntas seguían flotando en el aire. De repente, el teléfono vibró nuevamente, esta vez más persistente, como un eco. La expresión de mi marido se tornó anticipatoria, casi temerosa. Sin pensarlo, extendí mi mano y le quité el teléfono de su bolsillo, rompiendo la temporaria ilusión de control. En la pantalla, un nombre brilló con fuerza y la angustia se apoderó de mí. Era un nombre que había escuchado antes, un hilo que se unía al laberinto en que nos encontramos atrapados. ¿Por qué?, pregunté con voz trémula, mis manos temblando. ¿Por qué ella? La pregunta resonó con un peso que me pareció casi insoportable. Era la pregunta que llevaba torturando mi mente desde que descubrí la carta. Convertí mis sentimientos confusos en un intento por buscar consuelo, un deseo casi primario de entender. No respondía. Su mirada se desvió nuevamente, y fue en ese momento cuando mi furia se transformó en un dolor crudo. ¿Podría haber algo más que solo un error? ¿Podría este triángulo volverse un rompecabezas de corazón partido que, de alguna manera, pudiera reunirnos a todos? La idea era absurda, y al mismo tiempo, desgarradoramente atractiva. Antes de que pudiera seguir, un sonido interrumpió mis pensamientos, el sonido de una llamada que pronto caerá en la abismal verdad de nuestra historia. Sin pensarlo, respondí, y una voz familiar al otro lado de la línea resonó en mi mente como un tambor lejano. ¿Dónde estás? Hemos estado tan preocupados. Necesitamos hablar sobre lo sucedido. La voz de mi hermana, cargada de intriga. Una nueva ola de ansiedad me invadió. No solo estaba lidiando con mi mundo, sino que había otro a mi alrededor, personas que también estaban sufriendo las consecuencias de nuestras elecciones. La tensión se palpaba, y en la cruda verdad de este horroroso juego, más piezas se estaban moviendo. Todo estaba a punto de cambiar nuevamente. No puedo seguir así, me susurré, sintiendo la vida vibrar dentro de mí una vez más. La decisión de enfrentar la tormenta, de no sucumbir a la oscuridad, resonaba en mi interior. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podríamos encontrar un camino hacia adelante, o simplemente estábamos destinados a ser parte de este desgarrador tablero de juego? Lo que había comenzado como un momento de confrontación se había convertido en una encrucijada, y cada respuesta, cada palabra, sumaba un peso endurecido a la carga que ya llevaba. El eco de mi nombre resonó en mi mente mientras tambaleaba entre la ira y la esperanza, sin saber que la verdad, tan esperada y temida, estaba a punto de revelarse, capaz de cambiarlo todo una vez más. El aire se volvió más denso con el silencio que siguió a mis palabras, y el mundo exterior, aparentemente ajeno a la tormenta que se desataba entre nosotros, continuó su danza indiferente. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara romper el molde que le había impuesto el miedo. Frustración y dolor se entrelazaban en un abrazo desgarrador y, sin embargo, en lo profundo de mi ser, había un destello de determinación que no podía ignorar. ¿Por qué me haces esto? La pregunta salió casi de manera involuntaria, un susurro que se convirtió en una súplica. No podía acceder a la ceguera que me había envolvido durante tanto tiempo. Las paredes que había levantado alrededor de mis emociones comenzaron a desmoronarse, permitiendo que la verdad emergiera con su peso evidente. ¿Por qué elegiste destruir lo que teníamos? Él apartó la mirada, intentando ocultar la agitación dibujada en su rostro. No lo sé, fue su respuesta, y la sinceridad de esa declaración me desgarró aún más. Todo en él parecía gritar que estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar, un ciclo que había fabricado con las decisiones que ahora lo asediaban. La sombra de la amante se manifestaba como un reflejo de nuestras decisiones, y aunque solo era un testigo mudo, era imposible ignorar su presencia. Fue entonces cuando, en un arrebato de coraje, me volví hacia ella. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas en todo esto? La pregunta salió de mis labios como un rayo y podía ver cómo su expresión cambiaba, confundida y temerosa.
Era fácil culparla, pero en el fondo sabía que la verdadera traidora había sido la confianza. No quise ser parte de esto, su voz tembló. Mi furia se convirtió en incredulidad hacia su temor. Ella también estaba atrapada en el laberinto de promesas y expectativas. Pero lo que más me impactaba era que parecía tan real, tan humana, en medio de esta tragedia. La comprensión se asomó por un momento a mi corazón, pero el dolor rápidamente la ahogó, como una ola que llega para arrasar la arena de mis esperanzas. Fue en ese instante que el altavoz del tren anunció que nuestra parada se acercaba. El ruido retumbó en mi mente, interrumpiendo la angustia que me mantenía cautiva. ¿Puedes dejármelo todo?, pregunté a mi marido, mientras sentía mis piernas temblar ante la posibilidad de la respuesta. ¿Puedes darme una razón para seguir adelante? Porque hasta ahora solo he escuchado excusas. Su mirada se apagó y en sus ojos vi un mar de conflictos. Mi corazón se detuvo mientras esperaba su respuesta. Era un momento crucial para ambos, una bifurcación entre el deseo de redención y la repetición de los mismos errores que habían moldeado nuestro presente. La incertidumbre me inundó, el tiempo se dilató como si el propio universo estuviera suspendido. Gran parte de mí quería gritar, y otra parte anhelaba entender. «Necesito hablar contigo, ¿de verdad?», insistió mi hermana en el teléfono, interrumpiendo de nuevo el aire tenso entre nosotros. Fue como si un hilo invisible se hubiera roto, ya no solo se trataba de nosotros. Era una red que se expandía, atrapando a los seres que amábamos, poniendo en juego sus vidas en este complicado entramado de sentimientos heridos. «Dile que ahora no puedo», murmuré, olvidando momentáneamente que me hablaba por teléfono. Me dejé llevar por la rabia y el dolor, por el torrente de emociones que brotaban desde el centro de mi ser. Las palabras sin decir rodaban en mi mente, y cada una pesaba como una piedra. Finalmente, no supe qué más hacer, así que decidí que necesitaba aire. «Voy a salir», dije, casi en un susurro, y me moví hacia la puerta. Él trató de seguirme, pero no podía permitir que se acercara. Sentía que, en ese preciso momento, debía encontrar mi propia voz, el núcleo de mi identidad que había estado oculto entre la negación y la resignación. Al salir a la fría brisa de la tarde, sentí como el aire renovaba mis pulmones, casi como un grito ahogado que finalmente se liberaba. Miré hacia el horizonte, las luces del atardecer tiñendo el cielo de naranja y violeta, un espectáculo que contrastaba con el caos emocional del que había salido. Solo quería sentirme viva de nuevo, aunque el camino por delante fuera incierto. De repente, una mano se posó en mi hombro, era la amante. «Por favor, escucha», comenzó, pero la palabra se fue desvaneciendo en la inmensidad del aire. Podía sentir mi corazón acelerarse, el destino parecía reírse de mi vulnerabilidad. «Basta», grité con fuerza, y la voz de mi hermana resonó en mi mente como un recordatorio de que cada decisión que tomara resonaría más allá de este momento. Todo estaba a la vista, como las luces de la ciudad brillando en la distancia, la verdad, el dolor, la fragilidad de lo que creíamos inquebrantable. Pero había una decisión que debía pronunciarse, y ese eco interior no podía ser aplastado. Me giré, lista para enfrentar lo que venga, y en ese instante levité entre el miedo y la resolución, preguntándome qué sería lo próximo que se abriría ante mí en esta oscura noche de revelaciones. Sin embargo, una sensación extraña llenó el aire. Era la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, y lo que no esperaba sería la razón por la cual las sombras del pasado volvían a proyectar su dolor en el presente. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero en mi mente la oscuridad parecía ser la única constante. Sentí que las palabras de la amante flotaban en el aire, pesadas y tumultuosas, como hojas llevadas por el viento. ¿Qué habría sucedido si no hubiera estado allí? Si las circunstancias hubieran sido diferentes, ¿hubiera sido posible acceder a la confianza y al amor genuino que una vez creímos inquebrantables? «Lo siento, lo siento, lo siento», susurró la amante, su voz quebrada apenas parecía llegar a mis oídos. Sin embargo, yo no podía pensar en sus culpas, solo podía concentrarme en mi propio dolor. La traición había sido un golpe directo, una herida expuesta que no podría cerrar de un día para otro. «Lo que sientas ya no importa», le dije, sintiendo que cada palabra me costaba. La distancia que había entre nosotras, aunque física, parecía amplificarse con cada latido de mi corazón. «Esto no se trata de ti. Se trata de mí, de él. De cómo hemos permitido que esto suceda. Quería que comprendiera, quería que él también lo hiciera.
Pero lo que más deseaba en ese momento era la oportunidad de ser escuchada, de ser vista y, sobre todo, de ser entendida. Su expresión se desvanecía con cada segundo que pasaba, y sentí compasión incluso en medio de mi rabia. Tal vez ella también estaba sufriendo. Tal vez, de alguna manera, era una víctima de esta trama de desdichas. Sin embargo, esos pensamientos solo eran ecos lejanos, aplastados por la urgencia de mis propios sentimientos. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté, incluso antes de darme cuenta de que no había nadie en pie para ofrecer respuestas. Centro de mi confusión, lo visualicé a él allí, con las manos atrapadas entre sus rodillas, un niño asustado al que se le prohibía jugar. El hecho de que su mera presencia me paralizara aún más me resultaba desconcertante y, sin embargo, en lugar de seguir en este ciclo oscuro de rabia y dolor, lo que realmente necesitaba era liberarme. Era hora de darme la oportunidad de renacer. Al abrir los brazos y aceitar mi voz, lo que era un grito se transformó en una súplica. No puedo quedarme aquí. No puedo ser parte de esto. Mientras mi propia voz resonaba en mis oídos, un grupo de personas se acercó. Recordé que aún había personas en este mundo que importaban más que la desdicha que me rodeaba. Miré a mi hermana corriendo hacia mí, con una expresión de preocupación que se tornó en alivio al verme de pie, aunque no fuese en mi mejor forma. La furia a su alrededor se disipó naturalmente. La relación que compartíamos siempre había sido más poderosa que cualquier otro lazo que tuviera. «Sabía que te encontraría aquí», exclamó ella, tomando mi mano con firmeza. «¿Qué sucedió?» Desde que me llamaste con esa voz entrecortada, simplemente supe que estaba pasando algo más profundo. «No sé cómo seguir», grité, esta vez sin reprimir la incertidumbre que vibraba en cada sílaba. El vacío en mi interior era abrumador. «Lo he perdido todo. Todo lo que creí que sabía, todo lo que compartí. Ya no sé ni quién soy». «Eres más fuerte de lo que piensas», susurró. Sus ojos tenían una chispa de luz que parecía llenar el oscuro abismo que me rodeaba. «Sé que todo se siente caótico ahora, pero estoy aquí para ti. Nunca lo olvides». Mientras hablaba, la tensión disminuyó un poco y la brisa nocturna, antes crujiente como el hielo, se sintió un poco más cálida. Era un pequeño respiro entre la tormenta, un recordatorio de que todavía podía encontrar refugio en ella, de que aún había amor puro en mi vida. Y luego, la realidad se infiltró de nuevo en el momento. Era como un murmullo distante. La amante seguía estando detrás, viendo, escuchando, expuesta en su propia vulnerabilidad. La imagen de ella, un reflejo de mis peores temores, se presentó de nuevo, y el peso de nuestra situación me golpeó con más fuerza. Sin embargo, algo dentro de mí se encendió. Estaba lista para reclamarnos. Miré a mi hermana y sentí que podía decidir no solo por mí, sino también por ella. En nuestro núcleo compartido había una fortaleza que podría ser restaurada. «Hoy no estoy dispuesta a rendirme», declaré. «Hoy elijo la verdad». Y mientras pronunciaba esas palabras, una revelación inesperada emergió a la superficie, subiendo como un eco en la brisa. En el fondo, siempre supe que las sombras del pasado se arrastraban, y quizás lo que más temía no era perderlo a él, sino perderme a mí. Entonces, cuando me volví hacia la amante con la mirada decidida, casi supe que no solo el desenlace de nuestra historia estaba coleando, sino que también el eco de lo que aún no había dicho podría encender la chispa de una nueva verdad en la penumbra que nos rodeaba. A medida que mis palabras flotaban en el aire como un mantra, sentí que la determinación empezaba a tomar forma. La luz tenue de la noche parecía reflejar ese nuevo brillo en mi interior, la fuerza que había estado oculta, sepultada bajo montañas de traiciones y dudas. La amante estaba ahí, una figura paralizada a unos pasos de distancia. Su mirada era una mezcla de arrepentimiento y miedo, como si estuviera frente a un tribunal, esperando la sentencia. Puede que se sintiese impotente, pero eso no era lo que me preocupaba en este instante. Tenía claro que mi atención debía ir hacia adelante, hacia mí misma. Era el momento de recuperar lo que había estado en peligro de perder. Mi hermana ajustó su agarre alrededor de mi mano, como si supiera que la batalla que se libraba en mi interior iba más allá de un simple conflicto. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, su voz suave como una campana, dándome un poco de claridad en medio de la confusión. «No lo sé», respondí, revelando un desasosiego que se sentía cada vez más ajeno. «Pero tengo que hablarle.
Tengo que entender lo que sucedió. La necesidad de buscar respuestas me abrumaba, aunque no supe si realmente estaban ahí. Más bien, enunciaba un camino que necesitaba explorar. Dando un paso hacia atrás, me volví a mirar a la amante. ¿Por qué?, le pregunté, sintiendo que la explosión de preguntas me asediaba. ¿Por qué a él? Sabías cómo me sentía, cómo estaba construyendo nuestra vida. Las palabras brotaron de mí, cargadas de sufrimiento y pregunta, como gotas de agua acumulándose en un vaso a punto de derramarse. ¿Era solo un juego? ¿Un capricho? La amante respiró hondo, sus ojos enrojecidos mostrando lo que parecía ser una lucha entre el arrepentimiento y la necesidad de justificar lo que había hecho. No era un juego, dijo con voz quebrada. Yo creí que había una conexión. ¿Una conexión?, interrumpí, incapaz de entender cómo podía hablar de sentimientos tan ligero, como si una historia de amor rota fuese justificable. Sin embargo, lo que realmente me dolía era el eco del desamor que había intensificado mi propia inseguridad. Miré a mi hermana buscando apoyo, pero en mi mente, la perspectiva de lo que había perdido se apoderó de mí de nuevo. Las comparaciones aparecieron, las dudas reverberaron, y ya no sabía si mi vida estaba llena de amor o de ilusiones. No puedo hacer esto aquí. Mi voz había cambiado y, por primera vez, me sentí mínimamente consciente de la libertad que aún conservaba dentro de mí. Mañana, sea como sea, necesitamos hablar en otro lugar. Esto no puede resolverse en esta atmósfera corrosiva. Con eso, solté la mano de mi hermana y me di la vuelta, sintiéndome como si hubiera dado un primer paso hacia mi propia reivindicación. Regresé a casa sintiendo que la oscuridad de anoche había sido reemplazada por una luz tenue, una promesa de algo menos doloroso. Sin embargo, con cada paso, la reflexión se intensificaba. La imagen de él seguía en mi mente, su rostro apenado, y si había algo que había aprendido en momentos como este, ese era el hecho de que la verdad nunca se ocultaba para siempre. A medida que el silencio se asentaba, mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje. No era de mi hermana, ni de él, sino un recuerdo que ya había decidido casi dejar atrás. Mi madre, preocupada por mi bienestar, un mensaje que contenía el peso de expectativas que arrastraba sobre mis hombros. Hija, ¿cómo estás? Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Fue como un golpe en medio de la tormenta. Pensé en los secretos de la familia, en las sombras que también habían pesado sobre mis decisiones, y en cómo la desilusión en mis relaciones solo había sido un reflejo del miedo a decepcionarlas. ¿Qué voy a hacer con esto?, murmuré, sintiendo una vez más que el mundo exterior me aplastaba, y en lugar de aliviar el dolor, lo acrecentaba. Al caer la noche, el evento de la mañana se sentía cada vez más inevitable y con temor, empecé a intentar imaginar el encuentro. Las palabras que aún no decía danzaban en mi mente, llenas de preguntas que podrían cambiarlo todo, no solo para mí, sino para cada uno de nosotros en este complicado triángulo. Y la pregunta que más pesaba, ¿cuántas verdades iban a salir a la luz?, estaba lista, o al menos lo creía, pero la incertidumbre se cernía como una niebla sobre mí. Podía sentir el peso de mi decisión mientras me acurrucaba en la cama, la ansiedad rasgando el corazón. Sin embargo, en la oscuridad del cuarto, un nuevo atisbo de esperanza emergió. La promesa del sol que se alzaría en la mañana se presentó como una luz tenue en el horizonte, y aunque el camino podría estar lleno de espinas, ¿acaso no era esa la única forma de florecer cuando renaces? El amanecer llegó con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas, como si la habitación misma estuviera dividida entre lo que fue y lo que podría ser. La atmósfera se sentía pesada, como un manto de expectativas. Me desperté sintiendo un nudo en el estómago, el eco de esa conversación pendiente resonando en mi mente. Sabía que no podía posponerlo más, debía enfrentar la realidad, aunque esa verdad me pudiera desgarrar. Me levanté de la cama y preparé una taza de café. El aroma llenó la cocina, y me encontré buscando consuelo en un ritual tan cotidiano que parecía ajeno al torbellino emocional en el que estaba atrapada. Pensé en el mensaje de mi madre, su intención era sincera, pero aún así, su preocupación me resultaba aplastante. Era como si cada palabra estuviera cargada de una presión implacable, un recordatorio de que tenía que ser fuerte, que la vida no permitía rendiciones. Mientras el café burbujeaba en la cafetera, decidí que usaría esa mezcla entre necesidad y miedo como combustible.
Al mirar por la ventana, vi pasar a una pareja de ancianos tomados de la mano, su risa clara como el día. En ese instante, comprendí cuán deseosa estaba de liberar mi corazón de la angustia que lo había mantenido cautivo. Después de todo, si había algo que había aprendido de esta tormenta era que el amor, en cualquiera de sus formas, era valioso, pero también podía ser doloroso. Preparé un pequeño bolso con lo esencial para el encuentro: mi agenda, un bolígrafo, un pequeño espejo. En el fondo, sentía que estas herramientas le darían forma a la conversación que debía mantener con él. Sin embargo, el corazón palpitaba al recordar su mirada, el momento en que uno de los tres se convertiría en un extraño para los otros dos. Era una mezcla de pérdida y liberación. La expectativa corría en mi sangre. El camino hacia la cafetería donde habíamos acordado encontrarnos se sentía como un umbral entre dos mundos: el pasado del que debía despedirme y el futuro que aún no era claro. Mi hermana se había sugerido como apoyo, pero decidí que debía enfrentar esto en soledad. Ahí tenían su papel, ellos también, pero me necesitaba a mí misma en este instante, como fénix surgiendo de las cenizas. El aire fresco de la mañana acariciaba mi rostro. Las calles estaban tan tranquilas como mi mente había estado en los días anteriores. Esta apariencia de calma contrasta con el grito de angustia que resonaba en mi interior. Cuando finalmente llegué, el corazón me latía con fuerza. Él ya estaba sentado en una mesa, su figura familiar constituía la principal fuente de mis incertidumbres. Al acercarme, noté cómo se enderezó en la silla, una mezcla de sorpresa y ansiedad adornaba su rostro. El momento en que nuestras miradas se encontraron fue a la vez una chispa de conexión y una ruptura ardiente. Pude ver en sus ojos el reflejo de mis propios sentimientos: la tristeza, el miedo, la esperanza, todo entrelazado, creando un caos que desafiaba la paz exterior que intentaba mantener. No sé si estoy lista para esto, murmuré, pero la verdad es que nunca estaría realmente lista. Aquí estaba, dispuesta a desenterrar las verdades que habíamos enterrado juntos. Mira, quiero ser honesto contigo, comenzó él, su voz temblando ligeramente. Esto es difícil para todos nosotros. Mis manos sudaban, la medida de su sinceridad tangente de una mudanza en nuestra vida. Difícil, interrumpí, tratando de controlar las emociones que se desbordaban en mi interior. ¿Es solo eso? Esto es mucho más que una dificultad. Todo lo que creía se está desmoronando al decir esas palabras. La conexión de confianza que había existido comenzó a sentirse como un hilo roto en el viento. Y en ese mismo instante, mi teléfono vibró en el bolsillo. Pedí disculpas con un gesto, y al sacar el dispositivo, vi que era un mensaje de mi madre. Algo dentro de mí se retorció al leerlo. ¿Te van a hablar de hijos? Una pregunta que me dejó estupefacta, cuestionando la compatibilidad de las vulnerabilidades familiares y mis propios deseos. ¿Sabes qué?, dije, alzó la voz, sintiendo la verdad de mis emociones salir de mi pecho. Quiero saber si de verdad piensas que existe una posibilidad de perdón entre nosotros. Pero, sinceramente, tengo que lidiar con las expectativas externas que me han seguido, como un eco imposible. Sus ojos se abrieron como si él entendiera la carga que llevaba. Por primera vez, la verdad comenzó a emerger entre nosotros, pero había más que enfrentar. Esto no es solo sobre nosotros, contestó con serenidad. Todo lo que hemos vivido, lo lidiamos con cada decisión que tomamos. Y lo que pueda salir de aquí, será solo un reflejo de lo que hemos sido. El silencio se instaló, pesado y cargado de significado, mientras muy dentro de mí las preguntas continuaban creciendo. El rayo de verdad había partido la conversación, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Enfrentar a nuestros pasados, a la historia que aún nos mantenía atados. El futuro había dejado de estar en mis manos en ese momento, pero al menos podía comprender que no estaba completamente perdido. Sin embargo, cuando miré de nuevo a mi teléfono y la advertencia persistente de mi madre clamó por atención, supe que algo podría darse. Un inesperado resquicio de luz podría venir de esa presión. Una infinitud de preguntas se agolpaban en mis pensamientos, y el título de la conversación que todavía no había tenido comenzó a dibujarse en mi mente. ¿Podría realmente renacer de este dolor? ¿Quedarían rastros de amor en medio del caos? La incertidumbre se convirtió en lo único certero. Su respuesta me cortó la respiración. A pesar de los hilos de historia entrelazados,
Había un abismo que parecía crecer entre nosotros justo cuando pensaba que estábamos comenzando a reconstruirlo. Su mirada, en la que había querido encontrar comprensión, se tornó inexpresiva. Sentí que la atmósfera se volvía densa, como si cada palabra fuera una piedra que nos alejaba más en lugar de acercarnos. Todo lo que hemos hecho y dicho, solo han sido intentos de encontrar un camino, pero ¿sabes? Las respuestas pueden que nunca lleguen, continuó él, con un tono que buscaba ser tierno pero me resonó como una despedida. Esa simple afirmación disparó un torrente de inseguridades que creí haber dejado atrás. El peso de nunca ser suficiente comenzó a aplastarme de nuevo. Miré a mi alrededor, en busca de una distracción, y noté las sonrisas de otras mesas, las charlas despreocupadas y el aroma de las galletas recién horneadas. Todo en este lugar parecía contradictorio con mi lucha interna, un recordatorio de que el mundo continuaba girando ajeno al caos que habitaba en mí. ¿Qué esperas de mí?, pregunté, mi voz sonando más vulnerable de lo que pretendía. ¿Realmente crees que podemos sobrevivir a esto? ¿O te has resignado, como lo hicimos tantos otros? La desesperación y la confusión se entrelazaban en mis palabras, un clamor casi silencioso que resonaba en mi corazón. Su mirada se suavizó y por un momento vi la puerta entreabierta de lo que alguna vez compartimos. No me he resignado, pero he aprendido que no siempre tenemos lo que queremos. No estoy aquí para presionarte, solo quiero que sepas que estoy listo para escuchar, para lo que sea que eso signifique. El eco de sus palabras se instaló entre nosotros. La realidad de lo que estábamos a punto de perder volvía a ser palpable, como un pesado telón que caía sobre la escena de lo que habíamos construido a lo largo de los años. Un amor que había sido, pero que también había sido implacable en su dolor. En ese momento, con sus ojos fijos en los míos, sentí que las paredes que había levantado en mi interior comenzaron a resquebrajarse. Lo que más temo es no poder construir un futuro, que tal vez las decisiones que tome hoy afectarán no solo nuestra vida, sino también la de otros. El peso de mis arrepentimientos me hizo hablar con más sinceridad. ¿Mi madre, mi familia, qué piensan ellos de nosotros? Hay tanto en juego y siento que esto podría terminar con más que solo nosotros. Él inclinó la cabeza con un gesto de comprensión, pero no la respuesta que esperaba. Tu madre se preocupa por ti, lo entiendo. Pero no podemos permitir que su miedo dictamine nuestras decisiones. Ella no es parte de lo que tenemos ahora. Mis pensamientos volaron a momentos que había compartido con mi madre. Las miradas de decepción, las reuniones familiares llenas de preguntas, y sobre todo, su confianza, esa maldita esperanza que podría destrozarse en un suspiro. Pero ella sí es parte de esto. Y yo no sé si soy lo suficientemente fuerte para enfrentar su decepción una vez más, murmuré mientras sentía mis ojos humedecerse. Pulsaciones de dolor y anhelo luchaban en mí, como una tormenta interior que buscaba un faro que nunca llegaba. Quizás fui demasiado ambiciosa al pensar que podríamos hacerlo. Tal vez nuestra historia ya estaba escrita. Dejé escapar un susurro desgarrador que dejó huella en el aire. Él se inclinó hacia adelante, buscando alcanzar algo entre nuestro mar de dudas. A veces, el final de una historia no significa que todo esté perdido. Solo significa que un nuevo capítulo está por comenzar. Y quiero que estés en ese capítulo, si me lo permites, pero sus palabras, aunque alentadoras, también parecían una trampa. ¿Podría realmente ser ese nuevo comienzo que buscaba? ¿Y si eso que empieza es solo el eco de nuestros errores?, cuestioné, sintiéndome atrapada entre el deseo y el miedo. Nuestra conversación se había convertido en un pulso emocional, cada respuesta una lata que resonaba más fuerte que la anterior. Y con el caos que estaba provocando en mi corazón, no podía evitar sentir que había un hilo del que debía aferrarme. Sin importar cuán filoso se sintiera al tacto. De repente, mi teléfono vibró nuevamente, sacándome de mis pensamientos. Volví a mirar, y esta vez el mensaje era diferente. Era de mi hermana. Hablamos de esto. No estás sola. Recuerda, la familia está contigo. Las palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de la intrincada danza que todos llevábamos dentro de nuestra familia. La vulnerabilidad se entrelazaba con el anhelo de conexión. ¿Tu hermana?, preguntó él, tratando de captar mi atención de nuevo, su voz cargada de preocupación. Y en ese instante, comprendí que esta conversación no era solo sobre dos personas esfuerzo en un camino incierto. Era una serie de figuras que danzaban en torno a nosotros,
incluidas aquellas que se mantenían en pie en la sombra de esta revelación. Sí, ella está aquí y aunque la distancia duela, debería guiarme hacia un nuevo comienzo, respondí casi sin pensar. Pero, justo en aquel momento, sentí que lo que aún carecía era el coraje necesario para dar ese paso. Me aferré a mis emociones con desesperación, anhelando una claridad que no aparecería de la noche a la mañana. No sé si pueda concentrarme en esto con mi familia a cuestas, admití, sintiendo que el peso de las expectativas ajenas interfería con todas las ideas que había logrado formar en mí. Mente, así es como podemos llegar a la verdad, dijo él, con esa sinceridad que dolía, pero que también ofrecía un hilo de esperanza. Es el tiempo de deshacerte de lo que creíste que deberías ser, y abrazar lo que realmente quieres. Las horas pasarían, pero ahora más que nunca, todo lo que había compartido se sentía como un camino lleno de bifurcaciones. Mientras el silencio se instalaba nuevamente entre nosotros, se veía como un lienzo en blanco esperando ser cubierto con nuevos capítulos, la incertidumbre y la esperanza entrelazándose como hilos de una trama intrincada. Y perforando el silencio entre nosotros, vi cómo sus manos comenzaban a temblar, como si él también estuviera sintiendo la magnitud de lo que estábamos a punto de enfrentar. ¿Qué pasará si nos alejamos y descubrimos que ese destino ya es inevitable? ¿Qué estamos a punto de perderlos a todos?, murmuró, su propia vulnerabilidad aflorando. Ese miedo era compartido, y de repente entendí que no estábamos solos en nuestra lucha. La interrogante de lo inevitable no era solo una carga que yo llevaba. En todo este tiempo, nos habíamos perdido en nuestra resistencia a las dolorosas transformaciones que la vida siempre exige y en ese momento, una revelación escalofriante me atravesó. No solo temía lo que el futuro de nuestras elecciones implicaba, sino también la certeza de que, al volver a enfrentar lo que temía, quizás no era mi amor lo que estaba en juego, sino la esencia misma de lo que quería ser. La decisión chisporroteaba entre dualidad y aceptación, pero no habría refugio en el silencio que cargaba con este dolor. Y así, en la mesa de aquel café, dos personas al borde de crear una nueva historia o de perderse para siempre. Entendí que mi capacidad de abrazar lo incierto dependía de la unión de nuestras verdades. Solo hay un camino, y está lleno de decisiones complicadas, concluí, dando un empujón a mi vulnerabilidad. Pero mientras mis palabras resonaban, otro mensaje apareció en mi teléfono y el corazón me dio un vuelco. Eran las palabras que jamás imaginé recibir, que podrían arder en llamas donde el amor colisiona con la culpa. Nadie puede entender lo que has vivido, pero hay algo que deberías saber sobre mí. La firmante era una voz del pasado que jamás imaginé volver a escuchar. Mi aliento se detuvo y el tiempo pareció congelarse mientras el peso de las palabras desconocidas podría cambiarlo todo de nuevo. Mi mano tembló al sostener el teléfono. Las palabras, aunque escuetas, parecían tener un poder abrumador. Nadie puede entender lo que has vivido, pero hay algo que deberías saber sobre mí. La familiaridad del nombre en la pantalla me inundó de recuerdos, uno a uno como un torrente de imágenes olvidadas que emergían a la superficie de un lago que había creído calmo. ¿Quién es? La voz de él interrumpió mis pensamientos, la fricción en su tono apenas oculta. Levanté la vista, intentando discernir entre la confusión y la revelación, mi corazón acelerándose ante la posibilidad de secretos que habían permanecido escondidos. Es una antigua amiga, respondí, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que construía un muro entre la verdad y lo que estaba dispuesto a aceptar. Cerré los ojos por un segundo, buscando el coraje en mi interior. Esa amistad había estado llena de risas y sueños compartidos, pero también de despedidas dolorosas que jamás había superado. ¿Antigua amiga? ¿O hay algo más que no me has contado?, dijo él, sus ojos intensamente fijos en mí, escrutando mi alma como si pudiera ver todo lo que había tratado de ocultar. La sala del café se tornó más pequeña, los murmullos de los demás asumieron un eco lejano mientras la presión de la situación crecía. Tomé una bocanada de aire, intentando atar los cabos sueltos de la narrativa que había dejado de lado. Fue un tiempo en el que la voz se me atascó en la garganta. ¿Cómo explicar la complicidad, las risas ocultas y luego el desgarrador dolor de su partida? No es sencillo. La vida hizo que nos separáramos. Y ahora, al parecer, ha vuelto. ¿Y por qué justo ahora? Después de todo lo que hemos pasado juntos, me parece que esto no es una coincidencia. Sus palabras caían como un filtro de luz sobre la verdad.
De repente, la conversación ya no solo era sobre las decisiones que debíamos enfrentar, sino también sobre las sombras que arrastrábamos. Quizás todo esto es una señal, dije con un hilo de voz, sintiendo que me quedaba sin argumentos. A veces pienso que el universo está tratando de empujarnos hacia algo que no queremos ver. Miré nuevamente el mensaje en la pantalla, casi esperaba que las palabras cambiaran, que volvieran a formar un argumento en mi favor, algo que me permitiera seguir confundida sin perderme del todo. El silencio entre nosotros se expandió y en cada segundo que pasaba, la incertidumbre se transformaba en una cristalina presión. ¿Qué temes más? ¿La verdad o las consecuencias de aquella amistad? El desafío, su mirada afilada como un cuchillo. Eran preguntas que no quería enfrentar, pero quizás era precisamente eso lo que necesitaba. ¿Temo perderlo todo? Solté de repente, sintiendo que la confesión era un abismo al que me lanzaba sin paracaídas. Temo que si sale a la luz quién soy realmente, la decepción se convertirá en sufrimiento para aquellos que amo. A veces creo que he estado perdiendo mi esencia por el camino de intentar ser lo que otros esperan de mí. En su expresión vi la chispa de empatía que tanto necesitaba, pero sabía que eso no resolvía el asunto. El miedo es natural, pero no deja de ser dolor. Me pregunto si estás dispuesta a sacrificarlas por el miedo a perderlas, dijo. Sus palabras, aunque cálidas, también me parecieron una exhortación desafiante. Estar dispuesta a renunciar a las expectativas era un territorio en el que jamás había querido aventurarme. ¿Y si todo este tiempo intenté ser fuerte? Quizás mi fortaleza se traduce en no decepcionarlos, como una forma de protegerlos, incluso si eso significa perderme a mí misma. Acentué cada palabra, temiendo que cualquier indicio de debilidad nos llevara a un nuevo nivel de vulnerabilidad. Siempre he jugado el papel de la hija perfecta, pero a veces me pregunto, ¿quién se encarga de que yo esté bien? La conversación se tornaba cada vez más intensa, las emociones brotando como si estuvieran a punto de desbordarse. Volví a mirar el mensaje, preguntándome qué tan sinceras eran aquellas palabras que había olvidado. Quizás era una forma torpe de manifestar lo que el tiempo había enredado. En medio del caos, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, 2 palabras aparecieron en la pantalla que cambiaron la tonalidad agridulce de la conversación: lamento y confusión. Era ella, la amiga del pasado que había decidido regresar en un momento que ya era difícil de manejar. La cabeza me dio vueltas mientras esta nueva información competía con la marea de emociones que me bombardeaban. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él, su voz ahora llena de un temor palpable. La realidad de lo que esta segunda notificación significaba se instaló en el aire a nuestro alrededor, como el perfume de una tormenta que se gestaba. Te haces preguntas que tal vez otros no se atreverían a formular, pero es su vuelta lo que saca a la superficie lo que realmente resuena contigo. Mis emociones se desbordaban como un río indómito desbordando sus límites. No sé si puedo lidiar con esto. Mi pasado vuelve junto a tus expectativas, y no sé si seré capaz de entender quién soy mientras eso sucede. La confusión golpeaba cada rincón de mi mente y al mirar a su rostro, vi reflejado un eco de mis propios temores. Lo que no sabemos, a menudo, nos convierte en prisioneros de nuestras decisiones. La suavidad de su voz era un rayo de luz en la niebla. Pero también sabía que no había respuesta sencilla. Aquello que estaba sucediendo era más complicado de lo que alguna vez podría haber imaginado. ¿Estamos listos para enfrentar esto juntos? La pregunta fluyó entre nosotros de manera natural, como si el destino nos hubiera empujado hacia un precipicio del que no podíamos retroceder. Al asentir, su expresión se iluminó por un breve instante. Pero justo cuando empezaba a respirar hondo, una tercera vibración de mi teléfono resonó, rompiendo esa breve calma. La palabra infértil casi brilló en la pantalla, y el eco de mis propios miedos se materializaba en la última afirmación de ese mensaje. Me doblegué bajo el peso de los secretos que amenazaban con abrir una herida que nunca pensé que curaría. De repente, el abismo se sentía más hondo y oscuro, y con cada palabra que se desplegaba en la pantalla, el futuro se volvía más borroso. Este era el momento que cambiaría todo, el instante en que la verdad finalmente revelaría lo que también había estado oculto en mí. Y antes de que pudiera encontrar respuestas, me di cuenta de que el camino por delante era cada vez más incierto, cada decisión se entrelazaba con otra y en ese tirón inmenso en el pecho, el temor creció desmesurado,
llevándome a susurrar hacia el vacío. ¿Qué iba a suceder ahora? El eco de la pregunta retumbó en mi mente, pero el silencio que seguía se sentía casi liberador. Escuchar mi propia voz, mi propia vulnerabilidad, era como un faro en medio de la tempestad que había sido mi vida. Había cambiado tanto en pocas horas, las palabras infértil y perdón colisionaban en mi corazón, y la confusión brillaba entre sombras de la rabia y la tristeza. Respiré profundamente, intentando mantener la calma. Así que era el momento que había estado esperando, pero nunca deseaba realmente. ¿Por qué esto está sucediendo?, murmuré, la tristeza moldeando cada sílaba. La verdad era un monstruo en mi interior que había crecido sin que yo me diera cuenta. Y en la manifestación de mis secretos, vi que había una chispa de esperanza. Podía encontrar una salida a esta tormenta. Mis ojos se clavaron en la pantalla de mi teléfono, y permití que el miedo dejara de controlarme. La voz de mi pasado, aunque ambigua, era también una invitación a reconciliarme con lo que había estado huyendo. En un instante, pude ver más allá de la decepción, hasta quien realmente era, en la tristeza de lo que había perdido, de lo que nunca sería. Todo lo que había intentado ocultar estaba brotando como flores a través del asfalto, reclamando su lugar en el mundo. Con toda la fuerza que pude reunir, recurrí a lo que sabía. No soy solo infértil. Soy más. Soy amor, soy voz, soy todo lo que aún no he explorado. En mis palabras, había una resolución que vibraba en mi pecho, una proclamación. Recordé la carta que había llevado conmigo, ese vestigio de esperanza, y de nuevo sentí que mis manos comenzaban a temblar. Vamos a sacar este monstruo a la luz, le dije a él, aunque en el fondo sabía que tendría que hacerlo también para mí. No puedo seguir así. Necesito respuestas. Y aunque duela, estoy lista para enfrentar la verdad. La resolución crecía a medida que hablaba, y las sombras que habían amenazado mi paz se dispersaban ante esa luz. El rostro de él se tornó serio, pero su mirada contenía una chispa que resonaba, una promesa de que, aunque el camino a veces resultaría hostil, juntos podrían encontrar la verdad detrás de nuestras decisiones. Entonces lo haremos, respondió, pero la petición de su voz fue la que resonó más fuerte en mí. Y sí, también necesitamos hablar con ella, añadí mientras me giraba hacia la amante. Es hora de desentrañar este lío. Es hora de ser todos realmente abiertos. La tensión en la esquina se volvió palpable. Por primera vez, los tres estábamos en la misma página, dispuestos a soltar de las sombras a lo que realmente éramos. Una sinfonía de emociones comenzó a fluir, porque al igual que el miedo y la desconfianza, las oportunidades de redención y claridad también se alzarían. El sonido del silencio se rompió por el crujir de las sillas, y poco a poco empezamos a acercarnos. Era un momento frágil, una danza entre lo inevitable y lo esperanzador. Quizás no tenemos respuestas ahora, pero tenemos la oportunidad de abrirnos, sostuvo él mientras yo asentía, sintiendo como las paredes a mi alrededor comenzaban a caer. Entonces vamos a encontrarnos en un lugar donde todos podamos sentirnos seguros, propuse, con una voz que se llenaba de determinación. Y quizás al final de esta travesía, jamás vuelva a ser infértil, porque renaceré. El aire se volvió más ligero a medida que comenzábamos a dejar caer las máscaras que había adosadas a nuestras identidades. En el fondo, sabía que el viaje sería largo y lleno de espinas, pero la luz al final del túnel, aunque tenue, comenzaba a hacerse un poco más brillante y en ese momento culminante, justo antes de salir por la puerta, mi pecho se llenó de una calidez inesperada mientras susurraba, no soy lo que me hicieron. Soy lo que elijo ser, y hoy soy libre para darme una segunda oportunidad. Con esas palabras, el eco de la esperanza brotó en la oscuridad que había dominado. La vida se sentía en la balanza, pero cada paso que daba era un paso hacia la aceptación. No era solo un final, también era un nuevo comienzo. Y mientras las luces de la ciudad empezaban a titilar al atardecer, supe que mi historia apenas comenzaba a escribirse nuevamente y que, con cada decisión, tendríamos la chance de renacer. A veces, lo que más temes es lo que más necesitas enfrentar, porque al final del día, en medio de cada herida, hay espacio para florecer de nuevo.